Entonces, comenzamos formalmente, ¿no? La parte de historia del Perú con Pre-2, que corresponde a Virreinato segunda parte. Virreinato segunda parte. En este caso, vamos a hablar el aspecto social de la época virreinal. El aspecto social, la verdad, tiene que ver con una etapa bastante importante del virreinato, ya que ha quedado rezagos hasta el momento actual. Ha quedado rezagos. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ha quedado todavía evidencia de todo lo que vivimos en el virreinato. ¿Ya? De todo lo que vivimos en el virreinato. Tanto en sus características, ¿no? Sus características, como, ¿ya? Como también en su composición, ¿no? Somos muy diversos, ¿no? Somos muy diversos. Tenemos distintos grupos aquí, distintos, ¿ok? Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta por si acaso, para poder entender el tipo de sociedad que nosotros tenemos hasta la actualidad. ¿Está bien? Entonces, vamos con Virreinato, parte 2. A ver, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Primero, ¿no? Sociedad. A ver, vamos por acá, un ratito. Ya está. Sociedad. La sociedad colonial, ¿ya? La sociedad colonial, ¿ya? La sociedad colonial, la sociedad virreinal, tuvo tres clasificaciones. De las tres clasificaciones que existen, tú me tienes que aprender dos. Tú me tienes que aprender dos. ¿Ok? ¿Ya? Dos, que son las que he colocado acá. La étnica y la jurídica. La étnica te dice que la población del virreinato se dividió en blancos, o sea, españoles, indios, o sea, los indígenas, negros, o sea, los esclavos, y las castas, o sea, las mezclas que salieron entre ellos. ¿Me entiendes? Esos eran los grupos humanos. Blancos, indios, negros. Y las mezclas que salieron entre ellos se llaman castas. Esa clasificación, cuando lo encuentres así, o sea, dividida de esta manera, eso tú vas a decir, esa es una clasificación étnica, tomando en cuenta la etnia, tomando en cuenta, como dice la gente a veces, la cuestión de la raza, la cuestión racial. Eso es, la cuestión de la raza, la cuestión racial. ¿Está bien? Eso es. Profesor, ¿Ya? Dime, ¿qué eran esas cosas que lleva el señor con un palo? estas cosas acá. Parece que tiene patas. No, no, no. Lo que pasa es que esta es una imagen clásica de la época virreinal. Estos son comerciantes. Estos son comerciantes. ¿No? Estos son Creo que son comerciantes. chanchos. No, no, no. Son comerciantes que van yendo de un lugar a otro llevando diversos tipos de mercadería. Sino que los sacos son así. Los sacos que utilizan son así. ¿Por qué son así? Porque son más fácil para poder agarrarlos. ¿Me entiendes? Para poder agarrarlos. Sí. ¿No? Son como una especie de, en vez de tener orejitas aquí, son de esa manera. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y por qué el nombre de castas? ¿De dónde proviene esa palabra? Bueno, Víctor, la verdad que el origen de la palabra castas no te lo podría decir, porque eso tendría que responderle un profesor de lenguaje, ¿no? El origen de las palabras. Si sería un origen de palabra histórica, ahí sí te iría, ¿no? Pero tranquilamente lo puedes buscar en internet y tal vez ahí por ahí puedes encontrar una solución. El origen de la palabra casta no te podría decir, ¿no? Porque no es una palabra netamente histórica, es una palabra genérica. Lo que sí debes saber es que casta es como decir mestizo, o sea, cuando unes a un grupo con otro grupo. A eso se refiere, un grupo con otro grupo. ¿Está bien? O sea, la descendencia de un blanco indio, la descendencia de un indio negro, la descendencia de un negro y un blanco. A eso se le llama casta. Ahora, a nivel jurídico significa utilizando la ley.
Nivel jurídico significa utilizando la ley. ¿Ya? Nivel jurídico significa utilizando la ley. ¿Ya? Lo que dicen algunos intelectuales, ¿no? Utilizando la jurisprudencia. Es la ley en sí. O sea, ¿a qué se refiere? En la sociedad colonial, ¿las leyes eran igual para todos? No. No era igual que ahora. Pues ahora, ¿no? Se supone que hay, ¿no? La ley y la ley es igual para todos. ¿Entiendes? Así lo dicen los papeles. ¿Ya? La realidad te dice tal vez lo mismo u otra cosa. Esa ya es una cuestión particular. Pero jurídicamente, en la época colonial hay dos categorías. República de Españoles. República de Españoles. O sea, los españoles tienen sus propias leyes, sus propias normas. ¿Me entiendes? Los españoles tienen sus propias leyes, tienen sus propias normas. Así es. Los españoles. ¿Ya? Y nadie más entra dentro de ese tipo de leyes. Y en la República de Indios quiere decir que los indígenas tienen sus propias normas, tienen sus propias leyes y a nadie más se le aplica. Profesor, a ver. ¿Y los negros tienen leyes? No, porque son esclavos. Son esclavos. Profesor, ¿y uno de las castas, o sea, por ejemplo, un mestizo, ¿no? ¿Tiene leyes? No. ¿Por qué, profe? Porque no hay, pues. Simplemente no existe. No existe. Solamente los únicos que están reconocidos legalmente, jurídicamente, son justamente estos dos. ¿No? Estos. ¿Ya? Lo que es, ¿qué cosa? Los étnico, que es lo de acá, y lo jurídico. ¿Está bien? ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener. Nada más. No entra un mestizo. No entra un esclavo. Solamente españoles e indígenas. Nada más. ¿Ok? Listo. ¿Qué más vamos a tener? Ya sabes, ¿ah? Dos de las tres clasificaciones que existen, dos me tienes que saber que son las únicas que he colocado acá. ¿Ya? Siguiente. A ver, ¿qué tenemos ahora? La República de Españoles. Entonces, el profesor me va a enseñar la división, ¿cuál? Jurídica. República de Españoles. A ver, ¿ya? El profesor me va a enseñar la República de Españoles. ¿Está bien? La República de Españoles. Y entonces, si tenemos la República de Españoles, tenemos lo siguiente. ¿Quiénes conforman esa República de Españoles, profesor? ¿Quiénes están bajo esas leyes que solamente sirven para ellos? Nada más. No hay una ley general que todos somos iguales ante la ley. Eso no existe. ¿Me entiendes? Eso no existe. Existe lo referente a la República de Españoles. ¿Y quiénes están ahí, profesor? Están los siguientes. Mira, ve. Los chapetones o peninsulares. Ellos son los primeros. Chapetones o peninsulares. A ver, profesor, profesor, o sea, peninsulares. ¿Por qué, profesor? Peninsulares porque han nacido en la península ibérica. Simple. Han nacido en la península ibérica. Peninsulares han nacido en la península ibérica. Por eso se les llama así. O sea, si han nacido en la península ibérica, entonces, ¿qué cosas son? Son los españoles. Punto. Nada más. Eso es lo que vamos a tener. Ahora, acá sí me puedes preguntar, profesor, ¿y por qué chapetones? Este sí es un término histórico. Ese es un término histórico. Este sí es chapetones. Se le llama chapetones a estos peninsulares, a estos españoles. ¿Por qué? Porque a ellos les crecía unas chapas aquí. Como eran blancos, a ellos les crecían unas chapas acá rojito, rojito.
Y entonces por eso se le decía chapetones. De esa manera es. ¿Está bien? Ya está. Ok, ya, chapetones. Eso es entonces. O sea, todo español que venía de allá, de la península ibérica, y les veías con sus chapitas acá, ese era pues un chapetón. Así de simple. ¿Está bien? Un chapetón. Profesor, Dime. y lo que tenían en la cabeza, eso eran pelucas, ¿no? Claro, por lo general muchos utilizaban pelucas, ¿no? ¿Para qué? Para poder aclararse, ¿no? Españolizarse, ¿no? A eso se refiere. A ver, los chapetones peninsulares eran pobladores nacidos en España. Facilito, los nacidos en España. Por ser de raza blanca, gozaban de privilegios, ¿no? Blancos, gozaban de privilegios. Tanto así que podían pues acceder a cargos públicos. Podían tranquilamente ocupar cargos públicos. Esos eran los españoles, peninsulares o chapetones. Yo puedo utilizar cualquiera de esos nombres para poder referirme a ellos. Chapetones, peninsulares, ya, o españoles. Simplemente eso. Ellos están dentro de la República Española. Y aquí mucha atención, ¿por qué? Porque es donde más se confunden los muchachos. ¿Ya? ¿Cuál, profesor? Los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Y escucha bien, hijos de españoles nacidos en América. Hijos de españoles nacidos en América. Cuando yo digo esto, automáticamente algunos me dicen, ah, profe, o sea, cuando se casa un español con una indígena y nace, el que nace es criollo. No, no. ¿Qué dice ahí? Hijo de Españoles español. nacidos en América. Claro, papá y mamá español. Su único problema es que nació en América. Y como nació en América, es considerado criollo. ¿Me entiendes? Como nació en América, es considerado criollo. Esa es la diferencia. Y tú podrás decir, profe, pero si su papá y su mamá son españoles, también sería español. O sea, sí, tienes toda la razón, pero nació en América. Y el nacer en América lo convierte en diferente. ¿Qué es ser diferente? Es ser llamado criollo. Profesor, profesor, ¿y es igual que el peninsular? La verdad, durante bastante tiempo lo quiso hacer, pero siempre había una diferenciación. Mm, claro, así es, Maricielo. Todavía existe la discriminación. De hecho, esa es una costumbre que ha pasado a lo largo del tiempo desde la época virreinal. Desde la época virreinal. Así es. Eso que tú dices, desde la época virreinal. Siglo XXI, sí, todo lo que quieras, pero hay mucha gente que todavía discrimina. Y mira, a este criollo, a pesar que está dentro de la República de Españoles, el peninsular se sentía superior frente al criollo, se sentía más por el simple hecho de haber nacido en España. En cambio, el criollo había nacido en América y por eso era diferente. Y este grupo gozó Pero de los casi criollos todos no los eran privilegios. Un los ratito, un criollos no ratito. eran españoles, con indios. ¿Cómo, cómo? Criollos no eran españoles con esclavos. Ya dije que no. ¿Qué dice acá? Tú mismo lo has leído. ¿Qué dice? Hijos españoles nacidos en América. Hijos de españoles, mamá y papá español. ¿Me entiendes? Ahora, dice, este grupo gozó de casi todos los privilegios que gozaban los peninsulares hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII cambió su situación. Por ejemplo, otro ejemplo más, ¿ya? Vamos a poner la siguiente historia. Yo soy español. Mi esposa es española.
tenemos nuestros 3 hijos que son españolitos, todos nacidos allá en España, en la península ibérica. Y queremos venirnos a América para comenzar una nueva vida. Mi esposa española, yo español y mis hijos todos españoles. ¿Está bien? ¿Ya? Listo. Venimos acá a América, vivimos en nuestra hacienda, tenemos nuestros esclavos, trabajamos, no hay problema. Pero, vamos a poner lo siguiente, ¿no? Vamos a poner lo siguiente. Yo quiero mucho a mi esposa, la hacienda se quedó sola, y entonces de esa manera, bueno, yo y mi esposa, ¿no? Hacemos cosas como esposos. Mi esposa queda embarazada. ¿Me entiendes? Mi esposa queda embarazada. Si yo tengo ya a mi esposa embarazada y mi esposa va a tener a mi hijo acá, en América, ¿qué cosa es? ¿Chapetón o criollo? Criollo. Lógico. Criollo. Ya, muy bien. Yo, español, sabiendo que mi esposa está embarazada, ¿voy a dejar que mi esposa tenga a mi hijo acá? ¿Voy a dejar que mi esposa tenga a mi hijo acá? ¿La española es española o la esposa es española o americana? Española. Española. Entonces va a ser criollo. Va a ser criollo. Va a ser criollo. Pero yo voy a dejar que mi esposa tenga mi hijo acá y que mi hijo menor sea criollo y que mis 3 hijos mayores sean españoles peninsulares. No, pues. No. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es mandar a mi esposa a España. Claro, Víctor, así es. La mando a mi esposa a España, que se vaya en barco y que mi hijo nazca allá en España. ¿Para qué? Para que sea peninsular, para que sea igual que sus hermanos, porque la gente cataloga de acuerdo al lugar de nacimiento. Y mi último hijo, por más que lo he engendrado acá en América, tiene que nacer en España para que sea igual que sus hermanos, peninsular, chapetón. Porque si yo dejo que nazca en América, será un criollo. A pesar que físicamente son similares a este criollo, lo discriminan en alguito porque nació en América. ¿Me entiendes? Por eso yo mando a mi esposa allá a España. Claro. Ya sé que apareció en tu cabeza ya sé que apareció en tu cabeza. Ya te leí la mente ya te leí la mente. Profe, ¿y si nace en el barco, qué pasa? ¿Sí o no? Oh, ¿Sí o es no? pirata. ¿Sí o no? Claro, pues ya te leí la mente ya. Va a ser lo mismo. Es Ya pirata. te leí la mente. Simplemente es lo mismo. Dulce, correcto. Tu aseveración es correcta. Depende de dónde nace. Y te digo una cosa, díganme ustedes, muchachos, ¿en la actualidad la gente discrimina según dónde naces, sí o no? No. Sí, profesor. Algunas personas sí. No. Sí, profe. Sí, profesor. Sí. 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 claro. Así es. Una gran mayoría lo hace. A veces equivocadamente, pero lo hace. Por si acaso. Lo hace. Entonces ahí está el problema, por si acaso. Ahí está el problema. ¿Está bien? No se debe discriminar según lugar de nacimiento. Pero la cuestión está que a veces mucha gente lo hace. Les digo una cosa, por ejemplo. Cuando yo me presenté, ¿me entiendes? En distintos lugares yo siempre digo, ¿no? Yo vengo del Callao. Y automáticamente el Callao, ¿con qué lo asocian? Ah, sí, porque hay muchos delincuencia. Ahí está. Delincuencia. Exacto. Y cuando tú dices, vivo en San Juan de Lurigancho, ¿qué dicen? Yo soy no sé, ese sí no. No, que son Ahí sí. choros. Ahí sí no. Lo que pasa es que discriminan, pues.
¿yo de dónde vengo? Yo vivo en No, no discriminan, Miraflores. profe, solo dicen que tienen que tener cuidado. Pero eso se toma como una discriminación. Claro, pues, se toma de esa manera. ¿Dónde vives? En Miraflores, en San Isidro, en La Molina. Esos son ¡Hala! pitucos. Y ya ves, lo que estás haciendo es discriminarlos. Eso no es discriminación. ¿Qué cosa es eso? ¿Un apodo? Es discriminación, muchacho. Lo que pasa es que estás catalogando de acuerdo al lugar de nacimiento, de acuerdo al lugar de donde son, de acuerdo al lugar donde viven. ¿Me entiendes? Incluso de repente hay alguno por acá dentro de ustedes que dice, no, yo vivo en Las Flores, por si acaso, ¿ah? Yo vivo en Las Flores, ¿me entiendes? En cambio, tú vives, ¿qué cosa? Tú vives en Bayóvar, tú vives todavía en Jicamarca, qué feo, dentro del mismo San Juan, dentro del mismo San Juan. Así es. No debe ser así, profe, pues no importa el lugar donde... Exacto, así es. ¿Ya? Así es, Maricielo. Exacto. Es que tienes toda la razón, pero acá lo que estamos explicando es de dónde viene la forma de discriminar de este tipo. Viene desde la Profe, una época virreinal. pregunta. ¿Y Dime, qué pasa si el niño nace más cerca a España? ese Por es ejemplo, donde tú en lo el escribas. aeropuerto. Es donde tú lo escribas. En el aeropuerto. Donde tú lo escribas. ¿Entiendes? Donde tú lo escribas. Si nace en el barco estaba rumbo a ¿dónde? España. Entonces, donde lo escribas. Pero ¿qué pasa si nació justo en el aeropuerto de España? ¿Ya dónde estás? ¿De dónde es el En el aeropuerto? aeropuerto ¿De dónde? de España. Ya está, ya lo respondiste. Sí, sí, Marjorie creo que era la que me estaba preguntando. ¿No? Sí, Marjorie. ¿Ya? Listo. Ellos son la República de Españoles. ¿Está bien? Ahora, la República de Indígenas. A ver, la República de Indígenas. ¿Quiénes están aquí? La República de Indígenas. Pachacote. Mira, vamos a estar. República de Indios. Los indígenas eran considerados vasallos del rey de España. Vasallos era como decir subordinados, dependientes del rey de España. Eran menores de edad, o sea, a los indígenas legalmente se le consideraba menores de edad. Tributarios, porque pagaban tributo indígena. Y estaban bajo la protección de la corona española. La corona española los protegía ante cualquier abuso, ¿no? Esto era raro, ¿sabes por qué? Porque esto decía el papel, pero los indígenas verdaderamente sí eran explotados en las minas, por ejemplo, y nadie decía nada. ¿Qué? ¿Esos no eran los esclavos? No, no, no. Los esclavos es un tipo de persona. Los indígenas son otro tipo de persona. Los esclavos en el virreinato fueron traídos del África. Los indígenas eran propios de acá. Ambos fueron explotados, pero en las minas los que iban eran principalmente indígenas. Así era. Ahora, entre los grupos dentro de la República de Indígenas tenemos, a ver, la República de Indígenas está conformada por, recuerda, la República de Españoles la conforman chapetones o peninsulares y los criollos. La República de Indios la conforman la nobleza indígena, los caciques, la nobleza indígena y los caciques. A ver, nobleza indígena, descendientes de las panacas de los incas. O sea, los que eran nobles indígenas, nobles del Tahuantinsuyo, ellos eran nobleza indígena. O sea, los que se decían descendientes de Huayna Cápac, de Tupac Yupanqui, de Atahualpa, de Huáscar, todos ellos son nobleza indígena. Ellos descendientes de las panacas, o sea, de las familias reales, ellos, por si acaso. Esa es nobleza indígena. ¿Ya?
Los caciques. Los caciques son las autoridades políticas que tienen privilegios. ¿Son indígenas? Sí, pero a la vez también son autoridades. Y tienen el derecho a montar caballo, usar armas, vestir ropa a la española, están exonerados del pago de tributo y de ir a la mita, o sea, ir al trabajo obligatorio. Incluso el cacique puede estudiar. Existen colegios de caciques Los donde amautas, estudiaban. Dime. ¿cómo se llaman? Los amautas españoles. ¿Amautas? Sí. No. Amauta es profesor, pero en el Tahuantinsuyo. Aquí ya no hay Tahuantinsuyo. Aquí el curaca, que era el jefe del Ayllu, ahora los españoles lo llaman cacique. Y es el indígena que está mejor reconocido, ¿no? Mejor tratado. No paga tributo, no va a trabajar a las minas y ayuda a los españoles a explotar a los demás indígenas. Ese es el cacique. Ex curaca. ¿Ya? Profe, ¿y cómo podían llegar a ser caciques? ¿Qué tienes que hacer para ser cacique? Ah, ya. Tienes que ayudar a los españoles. No. Esa es tu función cuando ya eres cacique. ¿Cómo llegas a ser cacique? Lo que pasa es que en el Tahuantinsuyo existían los jefes de los Ayllus. ¿Me entiendes? Los Ayllus eran las familias extensas. Entonces, ese curaca que era jefe de un Ayllu en el Tahuantinsuyo, en el tiempo del virreinato fue llamado cacique. Simplemente. O sea, para ser cacique, ¿qué tenías que haber sido? Tienes que haber Curaca. sido curaca del tiempo del Tahuantinsuyo. Así es. Profe, ¿y si morían? Porque también seguro has pensado eso. ¿Y si morían, qué pasaba? El que seguía siendo curaca era su hijo, su descendencia, y así ¿Y qué pasa si no sucesivamente. tenías descendencia? Ahí terminaba. Bien, entonces, esos son los caciques. Uno de los caciques más conocidos de toda la historia es este señor que está aquí. Túpac Amaru II, cacique. Por ejemplo, él era cacique de 3 pueblos, Surimana, Tungazuca, Pampamarca. Él tenía su propio negocio, era arriero, o sea, comerciante. Él había estudiado desde joven. Sabía latín, sabía quechua, sabía aymara y sabía español. ¿Me entiendes? Entonces, un cacique no es un cualquiera, un cacique es una persona preparada, es el que mejor trato tuvo durante el virreinato, ¿ya? Y estos dos, nobleza indígena y los caciques, son parte de la República de Indios. Nobleza indígena y caciques son parte de la República de Indios. Pero además, ¿quién más está? Los indios comunes. Los indios comunes y corrientes. Aquí está. Los indios comunes y corrientes, los indios del común. Son llamados también indios de cédula. ¿Por qué de cédula, profesor? Tenían DNI. Porque estaban inscritos en un papel, o sea, como una lista, una cédula, una lista, a esos se le llama indios del común, indios de cédula. O indios tributarios. ¿Por qué indios tributarios? Porque pagaban tributo, profe. ¿Qué tributo pagaban? El tributo indígena. ¿Y por qué pagaban tributo indígena? Por ser indígenas. A ver, profe, un ratito. ¿Pagaban tributo por ser indígenas? Sí, por el simple hecho de ser indígenas. Pagaban tributo. Y entonces estos indios, ¿dónde vivían? Estos indios de cédula, indios tributarios o indios del común o simplemente indígenas. ¿Dónde vivían? En las reducciones. ¿Qué son las reducciones? Las reducciones son los pueblos de indios, pueblos de indígenas. Un virrey llamado Francisco de Toledo
había creado las reducciones o pueblos de indios. Un virrey llamado Francisco de Toledo creó las reducciones o pueblos de indios. Eso es lo que pasó. Reducciones o pueblos de indios. Eso es lo que hizo. ¿Ya? O sea, agrupó a los indios en pueblos para que sea más fácil poder controlarlos con el cobro del tributo, con mandarlos a trabajar a las minas, etc. Eso es. ¿Qué más me dice? Algunos huían de las reducciones, se iban de las reducciones para evadir la explotación y pasaban a ser yanaconas, o sea, indígenas huían de las reducciones o pueblos de indios, se iban, no querían seguir ahí. Y entonces, ¿dónde eran admitidos? ¿Dónde eran aceptados? En las haciendas, trabajando en las haciendas. ¿Haciendo qué cosa? De yanaconas. ¿Qué es ¿Qué es yanacona? yanacona? Sirviente. Oh, mozo. Sirviente, servidumbre. No, mozo no, servidumbre, un sirviente. ¿Ya? Un mozo es propio de un restaurante. Un sirviente es en general para una hacienda. Te puedo mandar a comprar algo, a vender algo, a hacer algo. Ese es un sirviente. ¿Trabajo en dónde? En las haciendas. Y de esa manera se iba, escapaba de las reducciones. Nada más es el indio. Ahora, dentro de los indios del común, había dos indios más, que se le llamaba indios de faltriquera. Son los que, para no ir a trabajar en las minas, preferían pagar al corregidor. O sea, eran indios ricos, profe. Sí. Profe, ¿y por qué no son nobleza? Porque no descendían de una panaca real, o sea, de una familia inca. Profe, ¿y cómo llegaron a tener riqueza? Llegaron a tener riqueza porque de repente encontraron una mina pequeña donde ellos podían acceder. Y entonces le pagaban a su explotador, al corregidor, le pagaban a su explotador, al corregidor, ¿para qué? Para no ir a trabajar. Eran exonerados de ir a trabajar. ¿Cómo se les llamaba, profe? Indios de faltriquera. Así se les llama. Indios de faltriquera. ¿Está bien? Ya está. Indios de faltriquera. Ahora, siguiente. Los indios mingados. Los indios mingados. A ver, ¿qué es esto de indios mingados, profesor? Trabajaban voluntariamente a cambio de un salario. O sea, un mingado hacía su turno. ¿Está bien? Hacía su turno. Normal. ¿Ya? Hacía su turno. Pero quería tal vez trabajar más. ¿Me entiendes? Trabajar más. Y entonces lo hacía de manera, ¿qué cosa? De manera voluntaria. Lo hacía de manera voluntaria. Y eso le permitía ganar un poco más. ¿Me entiendes? A eso se refería. Trabajan voluntariamente a cambio de un salario. Aparte de lo que recibe, él trabaja más para recibir un poco más de dinero, un poco más de pago. Esos son los indios mingados. ¿Está bien? Entonces, indios del común, correcto. ¿Dónde viven? En las reducciones. ¿Cómo se llaman también? Indios de cédula. Otro nombre, indios tributarios. Cuando se escapan de la reducción o pueblo de indios, ¿a dónde van? A las haciendas. ¿Y en qué se convierten? En yanaconas. Aparte de estos términos, ¿qué más hay? El indio de faltriquera. ¿Quién es él? El que pagaba al corregidor para no ir a trabajar. Y por último, el mingado. ¿Y el que hace? Trabaja voluntariamente. ¿Para qué? Para ganar más, un poco más de salario. Así se resume todo ello. ¿Está bien? Así se resume todo ello. Sigamos en la sociedad colonial.
Ya tuvimos la República, mira, regresemos, ¿ah? República de Indios, República de Españoles, ya tuvimos. Aquí está, República de Españoles, República de Indios, que incluye a los indios del común. ¿Y ahora qué tengo? Las castas. Las castas. ¿Qué palabra va con castas? Las mezclas. Las mezclas, así de simple. Las mezclas. ¿Está bien? Las mezclas. A ver, ¿qué tenemos acá, profesor? Dice castas. Término para designar a los grupos resultantes de la mezcla de diversas razas. ¿Cómo? Término para designar a los grupos resultantes de la mezcla de diversas razas. O sea, en otras palabras, todos los mezclados. Todos los mezclados. Simple. Todos los mezclados. Nada más. Todos los que vivieron el mestizaje. Porque español con español, normal. Nace en España o nace en América, es español con español. Indígena con indígena, normal. Nace indígena. Hasta ahora no hemos hablado de ninguna mezcla. A ver. Todo aquel que sea mezclado entonces es una casta. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuál es la mezcla más común que se dio en el virreinato? ¿Cuál es la mezcla más común? El mestizo. Mezcla racial, producto de la unión de españoles e indígenas. ¿Cómo se llama cuando se une español con indígena? Mestizo. ¿Me entiendes? Mestizo. Así se llama, por si acaso. Mestizo, por si acaso. ¿Está bien? Mestizo. Así se denomina. A ver. No te preocupes, Diego. Profe, de los indios que pagaban para no trabajar, ¿sabían lo que tenían mayor rango o era corrupto? Eso era corrupto, Víctor. Era corrupto. Claro, era corrupto. ¿Entiendes? Era una especie de corrupción. Así es. Era una especie de corrupción. Claro. Bien, entonces, mestizo, no te olvides, aquí está español e indígena. Mestizo, por si acaso. ¿Ya? Ok. No, ese es Inca, pues, Jean-Pierre. Inca. ¿Ya? Ese es del Tahuantinsuyo. Acá no. Acá es de otro tipo. Este es del virreinato, recuérdalo, virreinato. Entonces, el mestizo es el español y el indígena mezclados. A ese se le llama mestizo real. Otras uniones son, mira, ve, si unes un español con un negro, sale el mulato. Si unes un negro con un indígena, sale un sambo. Y si unes un español con un mestizo, sale castizo. Estas mezclas sí me lo tienes que saber. A ver, profe. Español indígena, mestizo. Español negro, mulato, San Martincito. Claro. Negro indígena, sambo. Español mestizo, castizo. Correcto, ya está. Uno de ellos era considerado la mezcla prohibida. La mezcla prohibida. ¿Quién de ellos? El negro y el indígena. Que daban como origen al sambo. Ellos eran la mezcla prohibida. ¿Entiendes? Al sambo le decía que eran, ¿qué cosa? Ya, hijos del diablo. Hijos del diablo. El negro más el indígena. Ya, no te vayas a olvidar. Profe, pero ¿por qué? Mira, aquí otra vez Profe, entra ¿por qué a le tallar la decían cuestión hijos de la del diablo? discriminación. Dime. ¿Por qué le decían hijo del diablo? Escucha. Porque físicamente le tenían miedo, le tenían temor al sambo. ¿Cómo te imaginas a un sambo?
A ver, No sé. ¿no te lo imaginas ni siquiera? ¿Rojo? Rojo. No, imposible. ¿Por qué es negro? Negro, ¿qué más? Rubio. Imposible. ¿Saben alguna vez, han visto un sambo? Ah, con rulos. Ahora por ahí estamos bien. 9. ¿Cómo es el Me 9? tenía miedo porque tenía rulos si era negro. Una bolita y un Ya. palito. Mira, un sambo es alto, corpulento, ¿ok? Cabello ensortijado, ojos grandes, nariz grande, boca grande, labios grandes, manos grandes, todo grande. Voz gruesa. ¿Me entiendes? Un sambo te dice, hola, de esa manera. ¿Ok? Tenían voz muy grave. Entonces, la gente le tenía miedo, le tenía temor a los zambos. Por eso los españoles prohibieron su mezcla. Por eso le pusieron la mezcla prohibida. Y además, hijos del diablo por la forma física como eran. ¿Me entiendes? Era superior a un negro, superior a un blanco. Y una fuerza descomunal, como decíamos. Ese era el sambo. ¿Ok? ¿Ya? Por si acaso. A ver, vamos a poner algo así. No sé si conozcan, pues muchachos. A ver, profe, ponga. Pero, A ver. ¿alguna vez han visto al señor Chiquito Flores? El arquero. Ah, sí, es súper grande. Ya. Él sería sambo. ¿Han escuchado del Sambo Cabero? Ah, sí. El Tiene cantante. pelo blanco. Ahí está, Sambo Cabero. ¿Han escuchado, Siempre por ejemplo, de a ver, bueno, ustedes no conocen a Augusto Ferrando, pero sus padres sí conocen a Augusto Ferrando. O sea, Sambo tiene que tener una característica de ser alto, grueso, ¿me entiendes? A eso se refiere. Ese es el Sambo. ¿Ok? El mulato ya es más suave, más flaco, o sea, San Martincito, como te dije. ¿Me entiendes? Listo. Ahora, estas son las castas. Casta es cuando hay mezcla, recuérdalo. En la nobleza, en la República de Españoles no hay mezcla. En la República de Indígenas no hay mezcla. Cuando se mezclan ya es casta, cualquiera, por si acaso. Ahí está, Jean-Pierre, a gusto de Trampolín a la Fama, él es justamente el que le iba a decir. Ah, sí. Exacto, él es. A ver, bien, listo, entonces esas son las castas, ya por si acaso. Son las mulatos, y hay un montón. Lo que pasa es que esto es lo que nosotros necesitamos aprender. Mulato, sambo, castizo y mestizo. Mulato, sambo, castizo y mestizo. Son los únicos que debo aprender por si acaso. ¿Ya? Y otra cosa más. Esclavos. Los esclavos. Los esclavos son de la siguiente manera. Esclavo, escúchame bien. Esclavo es un objeto parlante. En el virreinato es un objeto parlante. No es persona, entiéndelo. No es persona. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, ya un ejemplo más duro. A ver. Yo soy español, pero tengo una esclava en mi hacienda. Y esa esclava me gusta. ¿Entiendes? Como es una esclava que me gusta, yo la puedo tomar. Pregunta. Si mi esposa me encuentra ello, ¿es infidelidad? ¿Sí o no? Sí, pero en el caso de los griegos. Pero si es el de los españoles, creo que no. No. Estamos Creo en que para España. ellos no siempre. ¿Sí o Por no? eso, entonces es no, profe, no. No. ¿Por qué no? Para ellos normal. Le tomaban como un objeto.
Es un objeto. Y, Exacto. ajá, algo así. Así es. Es objeto, no es persona, no es infidelidad. Una silla, una mesa, una escoba, una esclava es lo mismo. ¿Me entiendes? Sí, Y si ella, la esclava, queda embarazada, yo puedo mandarla a golpear para que pierda al niño. Y nadie tiene que decirme nada, porque es mi propiedad. Y si aún así no pierde al niño con la paliza que he mandado darle, yo la puedo matar. Y nadie tiene que decirme nada, porque es mi propiedad. ¿Me entiendes? Así de sí. fría era la sociedad colonial. En cambio, si yo me meto con un indígena, sí, porque el indígena, te dije, está protegido por la corona española, pero un esclavo no. Esa es la gran diferencia. ¿Está bien? Profesor, ¿y si de la relación que tuvo con la esclava nace el niño, ese sí sería persona? Sí. El que nace sí sería persona. ¿Por qué, profe? Esclava, español, blanco, negra. ¿Qué sale? Blanco, negra. ¿Qué Mestizo, sale? mestizo. Blanco, negra, ¿qué sale? Ah, no, Mulato, muy Mulato. bien. Mulato, muy bien. Mulato. Sale mulato. Y ahí sí es persona. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas existían en el virreinato, muchachos. Ahora, los esclavos, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? Tengo un esclavo bozal. El bozal se le llama bozal al recién llegadito del África. Al recién llegadito del África. ¿Entiendes? Al recién llegado del África. A ese se le llama bozal. El ladino. El ladino era el nacido en América y que ya hablaba español. El ladino, el esclavo, el negro ladino, se creía pues algo mejor, superior. El ladino, por ejemplo, es el que ya intenta vestir como español. El que baila, ¿te acuerdas, festejo? Que utiliza el pantalón Sí, pero se lo arremanga. El que utiliza la camisa pero se lo arremanga. Ese es el ladino. El ladino es el que habla bastante raro, como las décimas de Nicomé de Santa Cruz. ¿No? Bomba camandonga. ¡Qué lindo minerito! Linda aceitunita. De esa manera. ¿Ok? Ese es el ladino. El que ya se quiere parecer al español, quiere hablar como español, se siente superior porque nació en América. ¿Entiendes? Y el cimarrón, este te voy a preguntar de todas maneras. El cimarrón. Esclavos que decidían huir de las haciendas. Era tanta la explotación que se iban, huían y vivían en lugares alejados, donde formaban pueblos de solamente cimarrones, de solamente esos esclavos que han huido, que se han ido, que fugaron de la hacienda. Y esos lugares se llaman palenques. El palenque es el refugio de los cimarrones, el refugio de los esclavos fugitivos. Esos son los palenques. ¿Ok? El refugio de los esclavos, el refugio de los esclavos fugitivos, el refugio de los esclavos que se escapan de las haciendas. Esos son los cimarrones, por si acaso. ¿Está bien? Esos son los cimarrones. ¿Está bien? El palenque más conocido de todos, ¿sabes cuál es? Y de repente alguno de ustedes conoce. Chincha. Por eso Chincha es negra. En una parte. Chincha es negra. Y la última, muchachos. ¿Quiénes eran los esclavos? Los llegados del África y los hijos de esclavos nacidos en América. Pero por si acaso, eran los negros. A ver, no me confundas. Hay alguno que es algo oscurito y dice yo soy negro. No, no eres negro.
Negro es, a ver, tipo Advíncula, tipo Cristian Ramos. Ese es negro. ¿Me entiendes? Jefferson no es negro ya. Es mezclado, por si acaso. Así que no Un confundir tití, también profe. eso. Allá. Lo que pasa es que dentro de la sociedad virreinal no existe esa idea de trigueño. Lo que existe en la sociedad virreinal es esto de acá. Trigueño es un nombre que apareció en el siglo XX para decirle a aquellos que no eran ni blancos ni negros, ¿no? Ese es el trigueño, Eran café. ¿no? No. Trigueño es color del trigo, de ahí viene. ¿Entiendes? Color del trigo. Así es. Entonces, estas son castas, mezclas, esclavos, objetos parlantes. Eso es lo que tenemos para el día de hoy en nuestro tema del aspecto social del virreinato.